me gustaría hacer una pequeña introducción, porque este proceso lleva 70 años de una cruda y dura violencia. Este proceso de violencia me recuerda a aquella película de Kusturica, que quizás Marcela la recordarás vos también, se llama Underground, que reflejaba lo sucedido en el desmembramiento de los países que forman parte de los Balcanes y en esa guerra intestina que se dio lugar. En uno de los pasajes de la película, en uno de los párrafos de la película, uno de los protagonistas dice algo así como: hasta que un hermano no mata al otro, la guerra no es la guerra. Y eso es lo que sucedió en Colombia. Colombia fue uno de los últimos países en independizarse. Colombia fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud. Colombia sufrió el desmembramiento de su territorio a manos de Estados Unidos, que en una porción de ese territorio se quedó con Panamá, que era un nodo, un punto central estratégico para los intereses americanos, para poder pasar del Océano Pacífico al Océano Atlántico y viceversa. Y en todo ese proceso Colombia sufrió un nivel de violencia política pocas veces vista en América Latina. El 9 de abril del año 1948, ese proceso de violencia política que se venía incubando tuvo su punto cúlmine con el asesinato en Bogotá de uno de los máximos referentes populares del Partido Liberal, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. A la muerte de Gaitán, las hordas populares salieron a las calles a manifestar su indignación, a manifestar su bronca, a manifestar su odio, a manifestar su frustración por la muerte de su líder, y llevaron adelante aquel hecho que se conoció como el Bogotazo. Posteriormente, años más tarde, un golpe de Estado, encabezado por el general Rojas Pinilla, llevó adelante un proceso que dejó aproximadamente entre 100.000 y 300.000 muertos. Ingresada ya a la década del 60, en 1964, grupos insurreccionales deciden abandonar la vía pacífica, la vía política, y deciden tomar la vía insurreccional y se conforman distintas organizaciones armadas. La más importante de ellas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, orientadas y lideradas por Manuel Marulanda Vélez, más conocido como Tiro Fijo. A eso se sucedió una escalada de violencia política que dio lugar a que otras organizaciones también tomaran la vía insurreccional y que desde el Estado organizaciones paraestatales formaran escuadrones de la muerte conocidos como los paramilitares. Como si Colombia no tuviera poco con ese proceso de violencia política, entrada la década del 80, surge a escala nunca antes vista un fenómeno como fue el narcotráfico, que no solamente gobernó y asoló distintas zonas de Colombia, sino que llevó adelante los más crueles asesinatos que se puedan conocer, de magistrados, de funcionarios, de periodistas, llegando incluso al asesinato de otro líder popular, quien se encaminaba a ser presidente de la República de Colombia. Hablo del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. En ese proceso espiralado de violencia hubo distintos intentos por llegar a la paz. Algunos fracasaron, otros tuvieron una efectividad relativa, y ya entrado el siglo XX, Colombia conoció también diferentes manifestaciones políticas internas y externas que buscaban presionar al país para ingresar a un proceso de paz sin el diálogo necesario que se requiere en un proceso de violencia que lleva 70 años y que ha asolado a la población y que ha dejado millones de muertos, de desplazados, de secuestrados y de exiliados. Para hablar de este tema tan doloroso, pero también tan esperanzador, después de los sucesos de ayer en Cartagena, estamos con la
doctora Ana María Almario, desde Bogotá. Ana María, buenas tardes, desde Argentina. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos los oyentes y muchísimas gracias por invitarnos a su programa. Muy bien, Ana María, nos gustaría, de su parte, una breve semblanza desde lo emotivo, pero también desde lo político e institucional de lo sucedido ayer en Cartagena. Bueno, ayer lo que ocurrió en Cartagena tal vez sea uno de los momentos más importantes de la construcción de paz en este país. Tener a un líder de las FARC, después de un número tan significativo de víctimas que tiene este país, pedir perdón a las víctimas del conflicto, creo que eso es uno de los escenarios más importantes y que más han estado esperando todas las personas en el país. Tener un dirigente también diciendo nosotros no vamos a renunciar a la política implica que se cierre definitivamente ese círculo espantoso de armas y política que ha habido en el país. Eso es significativo. Pero también la posibilidad de tener una institucionalidad, un equipo negociador que fue capaz de sacar adelante por 4 años unos encuentros en La Habana que no fueron nada sencillos, que pudieron poner de presente cuáles eran los temas y qué era lo que efectivamente había que negociar. Por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de tener una agenda puntual que la FARC siguió y que además reconocen, un tema de agro que es absolutamente necesario para el país avanzar, no solamente en las reformas agropecuarias que se necesitan, sino también avanzar en los temas de accesibilidad, en los temas de infraestructura para el agro, que son temas que el acuerdo trata y toca. Un segundo punto que fue fundamentalmente la profundización de la democracia y cómo avanzamos no solamente en tener más profundidad en la democracia política, sino cómo avanzamos en la democracia participativa, que ha sido una de las grandes deudas que tiene Colombia con su población. Un tercer punto que tal vez es fundamental y es que las FARC reconoce que el conflicto armado pasa también por el narcotráfico y por resolver los temas de cultivos ilícitos en el país, que también es un logro muy significativo, porque nunca antes eso había acontecido en el país, que los grupos armados reconocieran que efectivamente una fuerte importante de la financiación viene de los cultivos ilícitos y que los cultivos ilícitos manejan también los hilos de la guerra. Un compromiso serio por la entrega de las armas y porque la entrega de las armas implique no solamente la reconstrucción de ese tejido social que está ahí, sino que sea la posibilidad de entregarle al país unos ciudadanos que se puedan incorporar de manera seria a la vida civil y de manera comprometida a la vida civil. Ahora, esto para... Sí, perdón, Ana María. Perdón. Es el momento más significativo de los últimos 50 años, tal vez el momento político más importante que hayamos tenido. Inclusive por encima de la Constitución del 91, que fue tan especial también por lo que significaba avanzar en un proceso de paz con el M-19 en ese momento. Bien, con relación a eso, ahí apuntaba mi pregunta, ¿no? Evidentemente que ha quedado en las retinas de la historia de América Latina de fines del siglo XX, aquel proceso tan simbólico que precedió a la Constitución de 1991, una Constitución que declaró a Colombia como un Estado social de derecho, que incorporó nuevos derechos propios del constitucionalismo social, pero que tuvo como corolario la entrega de las armas por quizás el segundo grupo guerrillero más importante de Colombia. En aquel momento, Colombia también luchaba con organizaciones de narcotráfico que tomaban parte del territorio y con paramilitares que tomaban otra parte del territorio, en donde la soberanía del Estado no podía imponer la ley. ¿Cuál es la diferencia, Ana María, que usted encuentra como funcionaria del Estado de Colombia, pero fundamentalmente como ciudadana comprometida en este proceso de paz, entre aquello que sucedió a fines del siglo XX y este acuerdo firmado ayer después de un trabajoso diálogo en Cartagena? Bueno, la Constitución del 91
sin duda alguna marcó de manera significativa la historia de Colombia. Colombia es totalmente distinta antes del 91 a después del 91. Tenemos un crecimiento muy significativo en temas de derechos, en temas de construcción de ciudadanía, que antes del 1991 no existían. La democracia era evidentemente representativa y había unas maneras de hacer política que no representaban necesariamente los ideales de la ciudadanía. Hoy tenemos una ciudadanía más madura, por supuesto que sí, porque una ciudadanía mucho más empoderada en términos de sus derechos, pero también tuvimos en la década de los 90 el flagelo tan grave y el coletazo más fuerte de los procesos del narcotráfico que cambiaron también dramáticamente la manera como la sociedad colombiana piensa con respecto a la política, pero también con respecto a todo. Creó una cultura de la vida fácil, del dinero fácil, que dañó profundamente el tejido social colombiano, pero que también dañó profundamente la ética y la manera como se hacía la política y también cómo se representa lo público. Entonces, por supuesto que hoy tenemos una ciudadanía muchísimo más empoderada, pero también un tapismo en términos de la representatividad y de lo que significa el ejercicio de la política y de lo que significó para el país asociar mecanismos de narcotráfico, asociar mecanismos de armas con la construcción de la política. Y eso, tal vez, por eso es tan significativo este acuerdo, es poder decirle al país, no vamos a utilizar nunca más la vía de las armas para hacer política. Nunca más vamos a utilizar la vía del miedo y la vía de la intimidación para poder hacer política. Claro, el país ha tenido que vivir por mucho. Pasó por todo el proceso de la parapolítica, pasó por procesos anteriores como el proceso 8000, pasó por múltiples procesos que le permiten hoy a la ciudadanía tener una visión distinta de lo que significa esa política. Pero por supuesto que los acuerdos lo que nos dan es la esperanza de poder empezar a construir un país distinto desde la profundización de la democracia, no solamente desde la democracia representativa, sino fundamentalmente desde la democracia participativa. Ana María, para no robarle más tiempo, me gustaría hacerle dos consultas antes de cerrar esta entrevista. En primer lugar, ¿cuál es la reacción del arco político, habida cuenta de que Colombia fue dominada durante más de un siglo por un bipartidismo encarnado por el Partido Conservador y el Partido Liberal, y hoy hay un desmembramiento de ese sistema de partidos y algunos referentes políticos con relación al plebiscito próximo, en donde el pueblo decidirá por el sí o por el no con relación al proceso de paz, se han manifestado contrarios? Y en segundo lugar, un tema vinculado a la justicia. ¿Los acuerdos de paz incluyen algún tipo de amnistía o indulto bilateral para las partes que participaron del conflicto a lo largo de estos años, o se van a juzgar delitos de lesa humanidad? Bueno, para la primera parte, Colombia ha hecho un proceso muy significativo después de la Constitución del 91 por superar el bipartidismo, y creo que hoy tiene unos partidos con algunas dificultades, pero bastante robustos, que permiten tener una discusión abierta, clara y seria en el Congreso de la República, con todas las posibilidades de oposición y con todas las posibilidades también de hacer coaliciones que apoyen al gobierno. Digamos que eso es significativo en el cambio de la mentalidad política del país a partir de la Constitución del 91, en un entendido que una de las grandes reivindicaciones del 91 era: no podemos seguir haciendo política exclusivamente desde el bipartidismo, sino que necesitamos hacer política desde otros movimientos y otras expresiones ciudadanas y políticas que no necesariamente están representadas en el Partido Liberal y el Partido Conservador. Sin embargo, ambos partidos tradicionales se han mantenido en el tiempo y han hecho sus propias evaluaciones y sus propios cambios internos para poder seguir concursando en la arena política. Esto por un lado, pero sin lugar a dudas hay cosas que no hemos superado o que no hemos discutido a profundidad. Lo primero son las reglas de lo electoral. Que las reglas de lo electoral están dentro de los acuerdos de La Habana, la discusión que se debe tener. Digamos, los acuerdos no toman decisiones con respecto a lo electoral,
sino que establecen una ruta para poder discutir y poder tener una nueva ley electoral. Nuestro código electoral es un código inclusive anterior a la Constitución de 1991, o sea que requiere realmente, este país requiere reglas claras para poder hacer política. Hay otro tema que es fundamental, que es el tema de la financiación, tanto de la financiación de los partidos como el tema de la financiación de las campañas, que se hace necesario y urgente revisar en términos de si queremos zanjar las dificultades políticas de acceso real a las curules, necesitamos hablar de la financiación. Y esto para terminar de romper el vínculo de armas y política, pero también para terminar de romper el vínculo perverso de narcotráfico con política. Eso necesita romper en este país. Y necesita concientizarse de que eso es posible. Eso, digamos, un poco respondiendo a la primera pregunta. Pero con respecto a la segunda pregunta, que creo que también es fundamental, frente al tema de justicia, que ha habido muchas dudas frente al tema de la justicia. ¿Hay un mecanismo de justicia transicional? Sí. Este mecanismo de justicia transicional será el mecanismo encargado de revisar los crímenes de lesa humanidad. Hay un principio rector de ese mecanismo de justicia transicional, que es la verdad. Es decir, si yo me desmovilizara el día de mañana o ingresara de nuevo a la vida civil, lo primero que tengo que hacer es pasar por el Tribunal de Verdad. Y el Tribunal de Verdad me va a determinar si efectivamente yo debo ir a la justicia transicional y me pregunto efectivamente si va a haber indultos o amnistías. Sí, por supuesto que va a haber amnistías para aquellos guerrilleros y guerrilleras que no han cometido crímenes de lesa humanidad y que muchos crímenes evidentemente son crímenes políticos, sí. Que va a haber un ejercicio de verdad muy fuerte, que es lo que hace que las víctimas estén en el centro del conflicto y en el centro de la justicia. La verdad es la que me permite a mí ver si me queda dentro del proceso de la justicia transicional o si efectivamente, por no decir la verdad, salgo al proceso de justicia ordinaria. Esto evidentemente no lo han reconocido, digamos, solamente expertos, sino inclusive la misma fiscal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional entiende que sin justicia transicional no va a haber posibilidades de reconstrucción de la paz en Colombia. Y también entiende que si no hay violaciones si no hay concesiones con respecto a los delitos de lesa humanidad, pues estamos avanzando en el camino de la reparación real e integral de las víctimas. Pero, repito, el capítulo de justicia fundamentalmente pasa primero por la verdad. O sea, lo primero que tienen que hacer todas las personas que están involucradas en las FARC es contarle a la ciudadanía qué pasó. Y a partir de ahí ingresan al mecanismo de justicia transicional para que sean juzgados con reglas propias de ese mecanismo, con un tribunal especial de paz en este orden de ideas. No hay amnistía, sí, pero no hay amnistía a los derechos, a los crímenes de lesa humanidad. Muy bien, Ana María, no tenemos otra cosa que agradecerle su generosidad, su tiempo. Sabemos que en Colombia están viviendo días muy intensos, y que nos haya brindado estos momentos con esa claridad para explicarnos el proceso político, nos genera un gran agradecimiento y además su consideración. Ana María, ha sido un gusto en lo personal poder volver a hablar con usted después de tanto tiempo, y desde ya este programa queda a disposición para futuras entrevistas, para la posibilidad de seguir desarrollando un tema tan interesante y apasionante. Y desde ya, desde Argentina, desearle al pueblo colombiano los mejores deseos para poder encaminarse hacia el camino de la paz y la democracia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés que esto pues genera no solamente en la región. Si Colombia logra sellar el 2 de octubre con la representación de los acuerdos por parte de la ciudadanía, este acuerdo de paz sería la primera región del mundo sin conflictos armados internos, y eso nos llenaría de muchísimo orgullo y de muchísima felicidad. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Esperemos que así sea. Colombia, después de 70 años de fuego, que la paz sea contigo.